Hola, mi nombre es Ana Lucía Rojas Campos y en esta ocasión me encuentro con... Hola, mi nombre es Stephanie Michelle. Y vamos a hablarles un poquito acerca de la literatura hispanoamericana. En este contexto me gustaría que iniciáramos con una reflexión inicial y la reflexión sería, ¿cuál es la función de la literatura para el ser humano? Claro, con gusto. Este me parece un tema muy interesante, ya que la literatura cumple una función multifacética en la vida del ser humano. Actúa como un reflejo de la sociedad, ya que transmite tanto valores culturales como sociales y permite al lector comprender de mejor manera el contexto histórico y cultural, además de que la literatura tiene un impacto estético, ofreciendo belleza y sensibilidad a través del lenguaje. Sí, también si hablamos a nivel emocional, la literatura evoca sentimientos y conexiones profundas en los seres humanos. Y en conjunto podríamos decir que la literatura enriquece la experiencia humana al combinar arte, conocimiento y reflexión. Ejemplos de esto lo encontramos en las culturas maya, inca y azteca, ¿verdad? Claro, a mí me gustaría enfocarme un poco en la cultura maya, ya que tiene un libro que me parece bastante interesante, que es el Chilam Balam, ya que este libro refleja la función social y didáctica, al contener crónicas históricas y profecías, mostrando la importancia tanto de la tradición oral como de la tradición escrita. Sí, a mí también me gustaría resaltar la literatura inca, ya que ésta se centraba en la poesía narrativa y abordaba temas religiosos y mitológicos. Y pues estas funciones estéticas y culturales transmitían sus creencias y costumbres. Y aunque no hay textos incas escritos, esto ha sobrevivido gracias a la tradición oral de esta cultura. En resumen, podríamos decir que la literatura en estas culturas no solo era un medio de expresión artística, sino que también era una herramienta para preservar su historia, transmitir sus valores, sus culturas, su religión y conectar con la naturaleza y sus dioses. Ahora hablemos un poquito acerca de las características de esta literatura precolombina que venimos hablando. Claro, como tú mencionabas justamente hace un momento, una de sus características es el predominio de la oralidad, ya que los relatos, poemas y canciones se transmitían de generación en generación a través de la memoria colectiva y de la tradición oral. Esta oralidad era fundamental para preservar la identidad cultural, transmitir conocimientos, valores y además fortalecer la cohesión social dentro de las comunidades indígenas. A mí también me gustaría mencionar otra característica que era la tendencia al anonimato. Pues fíjate que en su mayoría los textos no se atribuían a un autor específico como se hace ahora en los libros, sino que se consideraban obras colectivas y se le atribuían pues podría ser a una comunidad o a un grupo de personas. Bueno, cambiando de tema, pero siempre en la misma línea, podríamos hablar un poquito de los géneros que se produjeron en la literatura precolombina. Claro, y es que durante la literatura precolombina se desarrollaron tres géneros, el narrativo, el lírico y el dramático. Entre el narrativo voy a mencionar de nuevo la cultura maya con el libro Popol Vuh, el cual desarrollaremos un poco más adelante. Sí, también estaba el lírico y aquí encontrábamos poemas como por ejemplo los poemas de Nezahualcóyotl y estos pertenecían a la cultura azteca. Y pues sus poemas reflejaban temas fatalistas y existenciales. Esto lo vamos a ver más adelante también. Claro, y el último género que se dio en esta época fue el dramático, en el cual vuelvo a hacer referencia a la cultura maya con su obra Rabinal Achí. El tema central de esta obra es un relato que narra un momento de conflicto entre los Rabinalet y los quichés, así como los conflictos políticos que existían entre los dos reinos que gobernaban en la época prehispánica en Guatemala. Sí, y aquí vemos cómo se ha transmitido de generación y en generación, pues el Rabinal Achí se presenta cada año
durante la fiesta patronal el 25 de enero, día de San Pablo en Rabinal, Baja Verapaz. Y como tú mencionabas, narra la historia del conflicto entre estos dos pueblos. También vamos a ver el Ollantay, que también es pues parte de este género dramático, pero este vamos a dar un poquito más de contexto más adelante. También vamos a hablar un poquito acerca pues de la importancia del Popol Vuh en la tradición literaria mesoamericana. Para mí es muy importante ya que narra la creación y la razón de existir del ser humano visto a través del punto de vista de la cosmovisión maya. Y también es esencial para comprender la visión del mundo de los mayas, su relación con la naturaleza y su concepción de la creación. Y es muy importante que nosotros como guatemaltecos sepamos esto para comprender nuestras raíces y nuestra cultura. Claro, y además es importante resaltar la cosmovisión maya que tú mencionabas anteriormente, ya que ellos tenían la creación del ser humano centrada en la idea de que los dioses crearon a los seres humanos utilizando únicamente lo que es el maíz blanco y amarillo. Esto les permitió a estos seres hablar y cumplir con los deberes hacia los dioses. Y como tú decías, para ellos el ser humano fue creado pues por los progenitores y formadores que eran sus dioses, por ejemplo, Tepeu y Gucumat, quienes decidieron que era el momento de crear a los seres que los adorarían y fueron creados a partir del maíz amarillo y blanco, como tú decías. Ahora hablemos un poquito de los temas más recurrentes en la poesía azteca. Y aquí me gustaría que habláramos un poquito sobre los cantos de Nezahualcóyotl que habíamos hablado con anterioridad. Claro, con gusto. Te voy a decir los temas recurrentes tanto en este poema como en la poesía azteca en general. Ellos utilizaban lo que era la naturaleza, la filosofía y el existencialismo, y la religión y la mitología. La naturaleza, ya que era vista como una manifestación de lo divino. La filosofía y el existencialismo, porque los poemas aztecas exploraban estos temas como la transitoriedad de la vida y también la búsqueda de una verdad más allá de lo tangible. Y también, por último, en religión y mitología te puedo mencionar el hecho de que mencionaban mucho la lucha de los dioses y la creación del universo. Y con eso de la transitoriedad de la vida tiene mucho que ver, por ejemplo, en estos cantos vemos varias metáforas. Por ejemplo, en la metáfora que dice, aunque sea de jade, se quiebra. Lo que quiere decir que las cosas que están en la tierra, por más preciosas que sean, son temporales, al igual que la vida. Y también tenemos otro ejemplo, como es el caso de que decía, ¿acaso verás, acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Que también se refiere al tiempo limitado que uno tiene de vida sobre la Tierra. Y lo que significa que por estar en la Tierra no significa que vayamos a ser eternos o que vayamos a quedarnos aquí para siempre. Ahora hablemos un poquito sobre el Ollantay. Como mencionábamos antes, este pertenece al género dramático, ya que es un drama sobre la historia de un valiente guerrero, pero era plebeyo, del imperio inca llamado Ollantay. Este se enamora de Cusicuyú, que era la hija de Pachacutec. Sin embargo, este es un amor prohibido según las leyes pues del imperio inca, ya que solo los miembros de la nobleza podían casarse, en este caso con la princesa. A pesar de esto, ellos dos se casaron y su relación fue descubierta. Entonces Ollantay fue desterrado. Sin embargo, Pachacutec murió y fue perdonado por el nuevo Inca, que era Tupac Yupanqui, y les permitió casarse oficialmente. Claro, y es importante resaltar el valor histórico y cultural de la obra Ollantay, ya que esta nos deja conocer un poco más sobre las costumbres incas,
La obra refleja estructuras sociales y políticas del imperio inca. Además, nos muestra las tensiones entre la nobleza y los plebeyos, así como las normas y prohibiciones que regían las relaciones personales en este entonces. Sí, podríamos decir que la obra contribuye a la preservación de la identidad cultural y mantiene viva la memoria de las tradiciones y leyendas incas a través de la literatura. Y pues es lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Pues cambiando un poquito de tema, me gustaría hablar sobre la literatura del descubrimiento y la conquista. Y me gustaría que habláramos un poquito sobre el propósito principal pues de los cronistas de Indias. Claro, esto también es un tema muy interesante, ya que el propósito principal de ellos fue documentar y relatar los eventos históricos relacionados, como tú mencionabas, con el descubrimiento, la conquista y la colonización de América, desde la perspectiva, obviamente, de los colonizadores españoles. Estos cronistas incluían figuras como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, y ellos escribían para cumplir varias funciones. No sé si nos puedes mencionar alguna de ellas. Pues para mí las funciones eran informar a la corona española de lo que estaba pasando aquí, sobre sus progresos, sus hallazgos en este nuevo mundo y justificar sus acciones como conquistadores. Claro, y en algunos casos, como es evidente el de Fray Bartolomé de las Casas, él se dedicaba también a denunciar los abusos cometidos contra los indígenas. Me encanta que mencionaste a Fray Bartolomé de las Casas porque sus crónicas tenían como principal función promover una visión pues más compasiva y justa hacia los pueblos indígenas y pues se enfocaba en relatar las injusticias que se cometieron en contra de ellos. Podría mencionar una de sus obras más destacadas, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias. En este libro, él describe las atrocidades cometidas por los conquistadores hacia los pueblos indígenas y abogaba por una colonización más humana y un trato más digno a los indígenas. Sin embargo, esto era una utopía y nunca pasó. Ahora hablemos un poquito, hablando de esto, hablemos un poquito sobre las diversas posturas sobre el trato a los indígenas que transmiten pues los cronistas del descubrimiento en la conquista. Hablando sobre estas posturas, podríamos hablar sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, quien al igual que Fray Bartolomé parece defender un trato más amistoso y respetuoso hacia los indígenas. Y esto lo podemos ver ya que resalta la importancia de reconocer pues su humanidad y tratarlos con amistad, evitando violencia y cumpliendo los acuerdos que habían pactado. Sin embargo, también esto nunca pasó y podemos ver que él también reconoce que los indígenas tienen derechos naturales y divinos sobre sus tierras y que cualquier cosa que tomaran pues debía de ser con su consentimiento. Claro, ahorita que tú mencionabas a este cronista, yo quisiera hacer una comparación con otro cronista solo para ver distintos puntos de vista que se manejaban en este tiempo. A mí me gustaría hablar un poco sobre Hernán Cortés, que por otro lado fue un conquistador que justificó su conquista de México argumentando que estaba cumpliendo una misión divina y que los indígenas necesitaban ser civilizados y cristianizados. En sus cartas que le escribió al rey Carlos V Cortés, describe su campaña como una cruzada para extender el cristianismo y someter a los pueblos indígenas bajo la autoridad española. Podríamos decir que su enfoque general fue más agresivo y menos respetuoso con la autonomía indígena que la postura que vemos reflejada en Jiménez de Quesada. Sí, tienes mucha razón. Sin embargo, quiero que desviemos un poquito la charla. ¿Te acordás sobre la Araucana que leímos en clase? Pues ahorita vamos a analizarlo un poquito. ¿Cuáles creerías tú que son los valores que destacan en la elección de Caupolicán como líder? Pues eran evidentes muchas habilidades que tenía, pero te voy a mencionar unas cuantas. Él era fuerte, era justo, hábil, diestro, sabio, astuto, sagaz, resistente, sobre todo, ya que pasó la prueba impuesta por el anciano, que él conocía todas sus virtudes y obviamente lo pasó sin ninguna dificultad.
Sí, hablando de esto, el significado que esta prueba tiene y representa su resistencia y perseverancia tanto física como mental, a pesar de lo dura que se podía haber puesto la situación, y él demostró que podía liderar a su pueblo en momentos de adversidad, ya que no desmayó, sino más bien demostró su fuerza y que a pesar de la dificultad, su fuerza iba aumentando. Claro, fue muy interesante conversar contigo acerca de estos temas de la literatura. Ahora ya conocemos un poco más. Gracias a ti. Adiós.